saludo a todos, estamos en el Ojo de Odín y para nosotros es grato que usen su tiempo de procrastinación con nosotros. Habla Angelus y hoy en Filosofía y Anime, Friedrich Nietzsche y Nagato Uzumaki, el dolor que salva y destruye. Sean ustedes bienvenidos. El personaje Nagato de la franquicia Naruto es la excusa perfecta para pensar sobre un fenómeno del cual no se habla a menudo en nuestra sociedad: el dolor. En este podcast abordaremos el enfoque budista y nietzscheano del personaje, que ve en el sufrimiento una posibilidad de desarrollo, una posibilidad de superación de sí y una condición fundamental que nos hermana como seres humanos. Capítulo 1. Nagato, un huérfano al que el dolor volvió más fuerte. ¿Qué haces cuando la vida te ha arrebatado aquello que le da sentido para continuar? ¿Qué haces cuando los golpes no paran y te destruyen el cuerpo y el alma? Ante un dolor colosal, solo quedan dos caminos: rendirse, aceptar que la vida nos ha superado, o usar ese dolor como un motor para escalar el abismo en el que se ha caído. En el caso de Nagato, la segunda vía fue su destino: usar el dolor para convertirse en el constructor de su propio destino. Nagato Pain es uno de los huérfanos de la aldea de la lluvia. Nunca tuvo infancia, ya que desde pequeño asesinaron frente a sus ojos a sus padres, en medio de una guerra que no pidió, ni de la cual es responsable. Luego conoce a Yahiko y a Konan, sus nuevos hermanos de desgracia, niños que lo han perdido todo, al igual que él. Estos niños son acogidos por Jiraiya, uno de los legendarios Sannin, quien les da cobijo, amor y los entrena para que puedan enfrentarse a las adversidades de ese mundo cruel. Unos años después, Jiraiya parte al ver su cometido realizado. Esos niños tienen la fuerza para enfrentar la adversidad. Sin embargo, el destino iba a volver a jugarle una mala pasada a los huérfanos de la lluvia. Luchando para alcanzar la paz de los suyos y de su aldea, su gran amigo y líder, Yahiko, muere en sus manos por intentar salvarlos a él y a Konan. Es ahí donde Nagato libera todo su poder y comprende que nunca va a poder escapar de la cadena del sufrimiento que se aferra a él hasta incrustarse en su alma. Toda verdad cambia al sujeto que la conoce. En el caso de nuestro personaje, no existe excepción. A raíz de su conocimiento, Nagato sufre cambios físicos, psicológicos y filosóficos. Estos cambios los vemos plasmados de la siguiente manera. A nivel físico cambia. En la lucha donde muere Yahiko, pierde sus piernas. Pero esto no lo limita para luchar. Por el contrario, construye marionetas con cadáveres que toman su lugar en la lucha. El costo de este proceso es que debe sacrificar su energía vital para mantener sus 6 guerreros. De ahí que físicamente se vean sus huesos apenas forrados con piel, y su desgaste sea una preocupación constante de Konan. A nivel psicológico, su mente se divide en dos. Empieza a existir Pain y Nagato. El primero va a representar a la deidad que pretende cambiar el mundo, el dios que desea purificar al mundo por medio del sufrimiento. El segundo, Nagato, el hombre que desea y necesita vengar a su amigo, el hombre que usa a Yahiko como el dios que cambiará el mundo. De esta manera logra mantener el vínculo entre la deidad y el humano, y a la vez no olvida ese dolor que lo marcó. Se ata al pasado para definir el futuro propio y de los otros. A nivel filosófico, podemos decir que Nagato se encuentra en el justo medio entre dos sistemas de pensamiento. El primero es budista, que se evidencia cuando comprende que la cadena del sufrimiento es una cadena de la cual ningún ser humano puede escapar. La actuación de Nagato es similar a la de Buda. Recordemos que Buda logra la iluminación cuando comprende, debajo del árbol de Bodhi, que la existencia en el samsara
es una existencia condenada a sufrir. ¿Por qué no podemos evitarlo? ¿Por qué no podemos evitar el sufrimiento? La respuesta es simple: el apego. Al estar sujetos a perder aquellos elementos por los que sentimos algún tipo de apego, vamos a estar inmersos en el ciclo infinito del sufrimiento. En el caso de Nagato, su, si podemos decirlo, iluminación se da al comprender que no puede escapar del aspecto trágico de su vida, aspecto que siempre lo ha acompañado y siempre lo acompañará. En otras palabras, entiende que se encuentra atado al ciclo infinito del dolor por perder constantemente a aquellos que ama. La cadena del sufrimiento llevará entonces a Nagato a actuar como Buda, buscar una alternativa para superar ese ciclo que asola nuestro mundo, que en su caso no es muy pacífica. Su idea es actuar como un Dios que impone su voluntad. En sus palabras, crear un arma para acabar los conflictos. O en otros términos, usar el terror como fuerza disuasiva. Otro punto importante de este acercamiento budista del personaje son sus 6 caminos del dolor, que se encuentran relacionados con las diferentes reencarnaciones que atan a los sujetos al samsara, impidiéndoles encontrar su camino de iluminación. El otro sistema se encuentra enmarcado en las ideas nietzscheanas sobre el dolor. Recordemos que para Nietzsche el dolor es una experiencia que permite al ser humano gobernarse a sí mismo. Le permite ascender a la condición de superhombre. Esto lo exploraremos con más detenimiento en la siguiente sección. Nagato comprende que el dolor le ha dado toda la fuerza que posee. Lo ha constituido como sobreviviente. Esto es claro en afirmaciones como las siguientes: a través del dolor, incluso un niño insensato crecerá. A través del dolor también son controlados la palabra y el pensamiento. ¿Puede un país reclamar justicia después de haber causado la destrucción del otro? Con estos cambios, la distancia entre el niño y el hombre se hace abismal y la vuelta atrás se hace imposible. Ustedes pueden preguntarse: muy interesante Nagato y todo, pero ¿qué relación tienen Nietzsche y él? ¿Cómo las posturas del filósofo frente al sufrimiento son usadas para darle un trasfondo potente al personaje? En la siguiente sección analizaremos el papel del sufrimiento para el filósofo del eterno retorno y cómo su perspectiva es original para su época. Capítulo 2. Nietzsche, el sufrimiento como medio de superación. Una de las experiencias que nos identifica como seres humanos es la del sufrimiento. El sufrimiento es inherente a la condición misma de la vida. Esta es una verdad que comprende Buda y de la cual ningún ser humano puede escapar. La sentencia es clara: tarde o temprano en nuestro camino viviremos experiencias que nos llevarán a padecer dolor. Para puntualizar la postura nietzscheana, vamos a comprender primero qué se entiende por sufrimiento. Por dolor no vamos a entender solo las molestias físicas o fisiológicas momentáneas que nos detienen o nos predisponen por un pequeño momento. Es decir, el golpe reglamentario en el dedo pequeño de todas las mañanas no cuenta como dolor. El sufrimiento se da solo cuando experimentamos una situación que nos rompe física y mentalmente. Sentimos que sufrimos cuando a raíz de una experiencia nuestra concepción del mundo cambia y todo aquello que queremos y deseamos se desmorona. Por ejemplo, la muerte de un ser querido o una ruptura amorosa, si realmente se está enamorado, claro. Ya que cuando se producen estos eventos fisiológica y mentalmente, la persona se siente en una situación donde se ve desarmada, se siente destruida y por esa razón las creencias de su mundo se vienen abajo. Son este tipo de experiencias las que catalogamos como sufrimiento, situaciones que obligan a cambiar radicalmente e incluso hacen que cuestionemos nuestro papel en el mundo y el sentido que tiene nuestra vida. Los filósofos
que siempre hablan de todo un poco, no hacen de este tema la excepción. Y dentro de todo lo que dicen, la postura de Nietzsche brilla por su originalidad, porque, a diferencia de muchos, Nietzsche no recomienda evitar el sufrimiento, no recomienda huir de él. Por el contrario, su recomendación consiste en forjar el carácter a través de las experiencias dolorosas y difíciles. Como bien lo afirma en Más allá del bien y del mal, por cierto, libro recomendado. Cito textual. La disciplina del sufrimiento, del gran sufrimiento. ¿No sabéis que únicamente esa disciplina es la que ha creado hasta ahora todas las elevaciones del hombre? Fin de la cita. Como vemos, para Nietzsche, el problema no está en sufrir, ya que todos, tarde o temprano, tenemos que hacerlo por más que tratemos de evitarlo. Realmente el problema se encuentra en el sentido que le damos a ese sufrimiento, ya que como él dice, cito textual, el hombre, el animal más valiente y acostumbrado a sufrir, no niega en sí mismo el sufrimiento, lo quiere, va por él, suponiendo que se muestre un sentido para él, un para qué del sufrimiento. La falta de sentido del sufrimiento, no el sufrimiento, era la maldición que hasta ese momento pesaba sobre la humanidad. Friedrich, Genealogía de la Moral. Fin de la cita. En Nietzsche, el sufrimiento cobra valor porque es la situación que le permite al ser humano superar su condición, ser capaz de imponerse nuevas reglas, nuevos retos. El sufrimiento en Nietzsche es positivo porque a través de su senda logramos dar lo mejor de sí, logramos ver que somos capaces de mucho más de lo que creíamos. Esto es claro cuando una persona practica un deporte o practica un arte, que gracias a sus horas de entrenamiento, de esfuerzo y de dolor, logra llegar a cimas que jamás contemplaba para su vida. En la forma como asumamos el dolor se encuentra la originalidad de Nietzsche. Afrontar el dolor y no negarlo es el camino que propone ante las situaciones que presionan nuestras fuerzas, ya que ante estas encrucijadas solo quedan dos opciones: rendirse ante la experiencia, caer en el sinsentido, en lo que él llama nihilismo, o por el contrario, usar esa experiencia como trampolín para alcanzar nuevas cumbres, para afrontar nuevos retos que se presenten en el camino, es decir, para poder definir nuestro ser de otra manera. Capítulo 3. Friedrich Nietzsche y Nagato Uzumaki. El dolor y la superación de sí mismo. La apuesta de Nagato es una apuesta nietzscheana. Su vida, su experiencia, lo lleva a tomar la vía de la superación, aceptar su dolor para hacer de su ser algo más. En palabras de él, cito textual: atrapado ante un dolor infinito, he trascendido la humanidad a un Dios. Al convertirme en un Dios, mis palabras y pensamientos se convierten en leyes de la naturaleza. He evolucionado más allá del hombre. Fin de la cita. El dolor le dio una razón a Nagato y sacó la mejor versión que él, en ese momento, en ese mundo, podía ser. Pero, para lograr esta superación, el precio que pagó fue excesivamente alto. Romper con su humanidad para forjarse a sí mismo, casi como una deidad. En el fondo de su proceder resuenan las palabras de Nietzsche. Cito textual: se necesita llevar caos en el interior para poner una estrella danzarina en el cielo. Fin de la cita. La voluntad de Nagato es tan fuerte que lo lleva a modificar su mente y su cuerpo. Es budista porque quiere traer el camino de iluminación al mundo, por medios cuestionables, aclaro. Y es nietzscheano porque es un ser que se ha forjado desde la adversidad como una escultura. La carga de la vida que pesa sobre los hombros de nuestro personaje es una búsqueda que aspira a lograr la paz, ya que, en el fondo, Nagato es ese niño que no quiere perder lo que más ama, como lo perdió por el absurdo y sin sentido de la guerra. En conclusión,
El trabajo de Kishimoto para lograr un personaje como Nagato fue brillante. Mezclar filosofía, psicología y estética fue un acierto que le permitió crear uno de los antagonistas más memorables de la historia. Un personaje que se alimenta de las ideas budistas y los aportes de Nietzsche permitió crear una de las tramas más sólidas dentro del anime. Ahora, frente al dolor, ¿qué se puede decir? Una sociedad negadora del sufrimiento enfrenta un peligro: la infantilización de la vida. Es decir, creer que todo va a salir como siempre lo esperamos. La perspectiva de Nietzsche solo es una invitación a manejar esos aspectos que por su dureza queremos evitar. Su propuesta implica comprender que la vida es más grande porque no se limita solo al placer o a la felicidad. Muchas gracias por escucharnos. No olviden que también estamos en otras plataformas como Spotify, Deezer, iVoox y Google Podcast. Además de que tenemos un canal de YouTube y nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. En ellas podrán encontrarnos como El Ojo de Odín Podcast. Escríbanos y díganos qué les pareció este capítulo. Además de que también pueden proponernos temas sobre los cuales nosotros hablaríamos en futuros capítulos. Muchísimas gracias y nos escuchamos en una próxima ocasión.